En teoría ya está grabando. Sí, ya está grabando. Vale, y entonces ahora tengo que ir aquí a más, en vivo Facebook. No hacemos prueba, ¿no? Hoy. A ver si. A ver, yo me quito. Pero tú ahora sale un momento para verte. Ahora te estoy viendo. Sí. Vale. Y el audio también. Y ahora me cambió el nombre. ¿Por qué? Porque me digo. ¿Por qué? Espera, lo voy a quitar. ¿Hola? Ah, ya sé. Espera, ¿eh? Ah, vale, bajar la voz. Vale. Le he quitado el sonido. Vale. Entonces, yo ahora me cambio el nombre y me pongo... Es que además como va a estar en vista de lo que no sé es porque estás tú, si estoy hablando yo, ¿no? No, yo no... a ver, porque ahora solo estamos tú y yo. Ya, pero... Ah, bueno, claro, y al haber dos solo... Aunque hable yo, ¿no? Claro. Bueno, no lo sé. ¿Tú te has activado el micro? Sí, ahora lo acabo de activar. Sí. Acabo de activar ahora. Espera, esto voy a... Esta no me contesta el WhatsApp. A lo mejor arrancamos sin ella o no. Esperamos, ¿no? Pero vamos a arrancar sin ella. Qué buena, me ha retuiteado el Antonio Vicente. A ver cómo va esto del Facebook. Esperando. A ver si me he colgado esto. A ver. ¿Después qué fueron a tomar algo o qué? ¿A tomar algo quién? Con el ministro, que han subido fotos en la calle Los Bares de noche. Yo creo que fueron antes, ¿eh? Bueno, algo así. Sí, porque los coches estaban esperando fuera cuando salimos. Yo creo que fueron antes. Pero esta mujer, no sé si llamarla o... ¿Qué sabemos de Marta? No contesta, no sé si llamarla. Estas cosas ya sabes cómo es. ¿Y a ella le dais el... ¿Cómo se llama el premio? El premio Ciudad de Arnedo, que es el que solemos dar cada año a actores, actrices. Intentamos que de alguna manera tengan vinculación con La Rioja o con el mundo del cortometraje, pero bueno, ya sabes cómo son, y más en octubre que empiezan a arrancar todos los proyectos, ¿no? Ya sabes cómo es esto, ¿no? A veces no le das al que quieres, ¿no? Sino que de alguna manera tienes una bolsa ahí de unos... Claro. Y vas cada año, pues bueno. Y este año, pues Marta, teníamos una amiga común, nos parecía bonito también rejuvenecer este premio, porque ya llevábamos, nunca le habíamos dado a nadie de esta generación, digamos. Luego también, pues de alguna manera, la vinculación que tenemos en La Rioja con Euskadi pues es muy, muy estrecha y pues lo ha tenido Carra, lo ha tenido Chema Blasco. Al primero que le dimos este premio fue... joder, se me ha ido el nombre. El Día de la Bestia. Alex. Al primero que le dimos el premio fue a Alex. Que fue, no sé si
¿Fue el año que viniste tú, o el año que vino Paz, o no sé? Porque claro, vosotros estuvisteis en los principios, luego de alguna manera tú has ido pasando por el festival continuamente. Sí. Esta mañana lo pensaba. ¿Qué edición es esta? La 22, macho. Wow. La 22. Wow. Y claro, pues de jurado, con Paz de jurado, con Vida y Color, con Presentimientos, con versión española. Tenéis motivos para estar contentos, ¿eh? Porque yo creo que en 22 años habéis conseguido un festival muy sólido, ¿no? Que está en Sí, el mapa de festivales de España. sí, en ese aspecto sí, sí, Así sí. que enhorabuena. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Estamos en un proceso ahora de transición un poco y estamos metiendo gente joven, gente nueva, ¿no? Para poder nosotros también descargar un poco, yo sobre todo. Y bueno, yo creo que estoy contento con ese proceso, pese a que este año ha sido un año un poco raro, pero bueno, bien, bien. Exacto. Estáis ya en ¿Y cómo ha directo. reaccionado ¿Eh? el público? ¿Cómo ha reaccionado en las proyecciones presenciales? Bueno, pues ha habido menos público, evidentemente ya el protocolo lo marcaba, pero aún y todo ha habido menos público. Ayer en la gala estuvo muy bien de gente, pero bien, bien, la gente tenía ganas, porque además en Arnedo, por una serie de circunstancias, desde marzo no se había hecho nada de la cultura, no se había hecho nada ni en el teatro ni en el cine. Entonces fue ahí como emocionante el día que abrimos el festival. Fue muy emocionante. A ver, la voy a llamar. ¿Qué te dice Marta? No, que no me dice nada, la voy a llamar. Porque le he puesto un WhatsApp y no me coge, la voy a llamar. Que se quedó dormida. Más que nada porque me están llegando WhatsApp ya de gente de, ¿estáis en directo, tal? Marta, soy Chechu. Vale. No me encuentras, te mando por WhatsApp o por email. Ah, vale, vale. Vale, venga, vale, vale, perfecto. Sí, eso es, ya está, ya está. Vale, ahora tenía el correo, se está uniendo ya. A ver. Porque, vale. ¿Y qué tienes tú en la cabeza? Pues yo este año en la pandemia escribí un guión, Ujú. Quebrantos. Quebrantos. Y Quebrantos de la Sierra. Ajá. Es el nombre del pueblo donde sucede la historia. Ah, vale. Y sería una especie como de Canales de la Sierra. Es un pueblo así. Ujú. Y es una historia, yo digo que es una mezcla entre el espíritu de la colmena y la matanza de Texas. Ole, ole, ole. O sea, es una historia de zombies. Ajá. En el año 66, Mira, en España. ¡Marta! Muy buenas, hola Santi. Hola, cariño mío, qué guapa. Hola, linda. Qué alegría más grande que estés aquí, qué bueno. Sí, sí. Qué bien. ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Perdonar el retraso, es que me estaba. tranquilo. Tengo dos correos y me he hecho un poco de lío. Ya estoy. Qué bien, bienvenida. Gracias. Qué guay, qué guay. Que si queréis, como son y 5, le doy a transmitir. Todavía no estamos transmitiendo, ¿eh? Claro, Vale. pues voy a transmitir. Entonces, habíamos hablado un poco, hago una pequeña presentación de los dos y hablo un poquito de cómo ha ido el festival y lo que falta de acabar. Y luego, bueno, pues arrancamos un poco. Yo aquí tengo hecho unas pequeñas notas para hablar de cosas tuyas, sobre todo de trabajos tuyos, pero vamos a ver por dónde vamos. Espera, antes de nada, lo que puedes decir es, antes de empezar, si queréis dejar alguna pregunta en Facebook para hacer y tal. Pero eso ponlo tú, en el Facebook. Ah, vale. Es que tengo una compañera aquí que va a manejar ella las redes y entonces, de repente, que ahora la veis ahí, mírala, que es Sara. Hola. Entonces ella nos va a mandar por el chat, nos va a mandar si ve que hay alguien que haga alguna pregunta interesante o... Vale. Entonces lo vamos a ver los tres. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos allá. Voy a darle a transmitir. Ahora sí me quedo. Voy a esperar un poquito. Un segundo. ¿Tú, Marta, estás en San Sebastián ahora? ¿En tu Ahora casa? estoy en casa de mis suegros que tienen una casita en el campo y estamos aquí. Hemos venido a pasar las Navidades aquí con ellos, que bueno, ahora como se permiten poquitos, pues ellos dos y nosotros tres.
¿Qué tal está la niña? Bien, está para comérsela, me tiene loca de amor, loca de amor. Que tiene 4 años, 3, 4. Va a cumplir 4 ahora en enero, o sea, tiene 3, pero nada, cumple en enero 4. Buah. O sea, La, locura la absoluta. edad de los descubrimientos, ¿no? O sea, con 4 años. Una Bueno, una gozada, me tiene loca. Y vamos, aquí en el campo se lo pasa genial. O sea, que muy bien, muy a gustito. En este año tan difícil, madre mía. sí, sí. Arrancamos, ¿eh? Venga. Venga, Venga, vamos. Transmitir. Ahora. Recargar. Vamos a ver. ya estás, ¿eh? Está bien, vale. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta charla online que vamos a hacer con Marta Etura, reciente premio Ciudad de Arnedo, y con Santi Tabernero, muy buen amigo, director, realizador de televisión española, y que antes de empezar la charla comentábamos que han sido ya 5 o 6 veces las que ha estado en Octubre Corto, ¿no? Quizás sí que es uno de los culpables de que este festival echara a andar y cogiera cierto ritmo, ¿no? Decir que ayer fue la gala de entrega de premios, que estuvimos muy a gusto, que encima estuvimos arropados por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que vino a visitarnos y la verdad que fue todo pues, un espaldarazo perfecto para nuestro festival. Además, bueno, pudimos ver a Marta cómo recogía el premio con ese vídeo que nos mandó maravilloso y pudimos ver un pequeño vídeo de obras tuyas. Y ya el festival, lo normal hubiera sido acabar en la gala de clausura, pero con estas circunstancias especiales había cosas que no queríamos perder y esta semana vamos a tener 3 citas. El martes vamos a tener cortos de la región canadiense de Quebec, en la región francófona. El miércoles vamos a poder ver cortometrajes protagonizados por nuestra protagonista de esta mañana, Marta Etura. Y por fin el domingo cerraremos el festival con la presentación de un libro que ha hecho Bernardo Sánchez que se llama Rafaelita y que recoge Bernardo publica una columna cada domingo en La Rioja, El Ojo de Buey, pues bueno, todos esos ojos de buey desde el 2003 que de alguna manera hablan de Rafael o huelen a Rafael, pues están recogidos en ese libro. Y terminaremos con el preestreno de la película Los Europeos, que como sabéis, en los guiones de Bernardo, que está basada en una novela de Rafael Azcona y que está protagonizada por Juan Diego Boto y Raúl Arévalo y está dirigida por Víctor García León. Y ya sin más, pues bueno, bienvenida Marta, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Feliz de estar aquí. Y oye, qué ganas de ver esa peli de Los Europeos, que tiene un pintor increíble. Sí, pues Santi, bienvenido. Y Santi yo creo que ya la ha visto. Buenos días a todos. Sí, la vi en Beomac, que es la plataforma de la Academia de Cine para los académicos, para poder ver las películas y luego considerar sus candidaturas a los Goya. Y no es la mejor forma de ver una película, en fin, me gustaría haberla visto en cine, pero tal como están las cosas, realmente ir al cine se hace complicado. Es una película estupenda, Te decía antes en el previo que el otro día soñé que Bernardo estaba nominado a los Goya por Mejor Guión Adaptado y se lo daban, así que ojalá los sueños se cumplan porque sería un premio más que merecido. Es un brillante trabajo de adaptación, la película es estupenda, Raúl y Juan Diego están muy bien y el trabajo de Víctor muy solvente. Está todo muy bien en esa película, la dirección de arte, la música, todo. Una película muy triste, muy melancólica, pero bueno, así era también Rafael, ¿no? Sí, sí. Que además estaba pensando que nosotros damos buena suerte. El año pasado Bernardo estuvo con el premio Rafael Azcona, este año está Marta Etura con el Ciudad de Arnedo. Damos buena suerte, la verdad que ha habido Qué bien. premiados. Falta para este año. Bueno, pero que tú realmente tampoco es que necesites buena suerte, ¿no? Porque de alguna manera eres una afortunada a la hora de poder... miraba antes un poco tu trayectoria, la miraba, ¿no? Y veía que muchas de esas películas, no en pocas, o has ganado premios o has estado nominada. Es decir, que no son pocas y eso te da, pues, que como que esa trayectoria te ha encajado muy bien, ¿no? A las películas que has hecho. No sé si has elegido más o has elegido menos o...
Pues mira, yo he tratado de elegir, yo me siento muy, muy afortunada porque amo mi profesión y ya el hecho de poder dedicarme a la profesión que amo ya me parece pues una suerte inmensa. Pero es que además he tenido la suerte de trabajar desde el principio, muy desde el principio, desde mi primera peli, con actores a los que admiro y son grandísimos actores. O sea, he tenido la suerte de trabajar con Juan Diego Boto, con Luis Tosar, con Daniel Jiménez Cacho, o sea, no Fernando podría... Bernal Gómez, Verónica Forqué, Hernán Rosa María Gómez, Santá. madre mía, o sea, gente increíble que, a través de los cuales he aprendido muchísimo y he tenido eso. Para mí una de las mayores fortunas de mi carrera ha sido poder trabajar con compañeros tan grandes y haberme podido nutrir de ellos, ¿no? Y luego también he tratado de elegir, siempre desde bien pequeñita tenía el deseo muy claro de ser actriz y deseaba tener una carrera de largo recorrido. Y pensaba que la mejor manera para alcanzar eso era elegir las películas que a mí como espectadora me gustaría ver en el cine, ¿no? Dentro de que, claro, también hay momentos donde tienes que pagar las lentejas y no puedes elegir tanto como quisieras, pero creo que sí, en la gran mayoría de mi carrera puedo decir que he elegido y que me ha ido bien y deseo de todo corazón que siga sucediendo eso. Qué bueno, qué bueno. Comentabas ahora que desde bien pequeñita, ¿no? Sentiste eso. ¿Cuándo te das cuenta tú? ¿Con qué edad te das cuenta y en qué momento te das cuenta de qué es eso, ¿no? Lo que quieres hacer? Pues mira, me han hecho esta pregunta muchas veces y de verdad que no tengo un momento concreto. Tengo el recuerdo de haber deseado siempre ser actriz. O sea, yo tengo el recuerdo de haber deseado siempre actuar. Tengo la suerte de que mis padres han sido grandes cinéfilos, entonces yo desde bien pequeñita he visto peliculones. O sea, yo con 13 años estaba viendo El Resplandor, aunque no podría, ¿no? Con 13 años, pero mis padres me dejaban y he visto El Resplandor, Es una vez en América, El Padrino, o sea, películas que me han hecho amar el cine. Y, y bueno, y también ver a esos actores increíbles actuar me alimentaba ese deseo de ser actriz y de seguir jugando, ¿no? Porque al final el trabajo de los actores es jugar, ¿no? Y bueno, de alguna manera era querer seguir jugando toda mi vida, ¿no? A ser distintas personas. Es como la sensación de que tu propia vida no te vale, que quieres muchas más, ¿no? Y realmente ese es el regalo de esta profesión. El regalo de esta profesión es poder vivir muchas vidas, poder meterte en la piel de todos y cada uno de los personajes que haces. Y además, si tienes la suerte, como yo he tenido hasta ahora, y ojalá la siga teniendo, de tener personajes muy dispares, pues tienes la suerte. Yo he sido una payesa en el Valle del Pas, he sido la mujer de Roldán, metida en todo el mundo de la corrupción, he sido, o sea, personajes muy, muy distintos. Y humanamente y psicológicamente, que a mí me apasiona la psicología, me parece apasionante, ¿no? El poder vivenciar esas vidas. Porque claro, uno puede, por ejemplo, cuento la experiencia de Las 13 Rosas. Tú puedes estudiar la historia, ¿no? Y normalmente estudias desde la cabeza, desde la razón. Pero cuando entras en un personaje, pasas por la vivencia de esa persona, por lo que ha vivido esa persona, y pasas lo que ha vivenciado, lo que ha sentido, y eso me parece un aprendizaje humano increíble, ¿no? Y creo que es una de las cosas más bonitas de esta profesión, el poder ponerte en los zapatos de otra persona, vivir su época, vivir sus circunstancias, tener como actor que defender por qué actúa como actúa, por qué hace lo que hace, y te hace abrir mucho la mente, ¿no? Y te genera mucha empatía, crea empatía, crea criterio propio, crea valores que me parecen fundamentales, ¿no? Y he tenido la suerte, eso, de tener muchos personajes muy ricos y muy distintos. Y otra de las cosas que me apasiona de mi profesión es que es un trabajo en equipo. Entonces está mi trabajo como actriz que me apasiona, pero es que luego encima tienes la suerte de poder trabajar con el director de fotografía, con tus compañeros, con el equipo de cámara, con el equipo de vestuario, de maquillaje, porque somos una familia enorme, ¿no? Y la verdad es que en general toda la gente que trabaja en cine ama la profesión. Entonces es una gozada encontrarte en un trabajo de equipo donde todos aman su trabajo, porque la entrega al trabajo es tan enorme que realmente es una experiencia maravillosa. Evidentemente hay rodajes muy duros, yo vengo de hacer la trilogía que ha sido durísimo y hay días donde te encuentras a gente que dice no quiero volver a hacer una película en mi vida
o que están agotados o tal, pero en general siempre son apasionados de su trabajo y tener la fortuna de trabajar en equipo. Bueno, Chechu, tú lo sabes también, porque Claro, claro. festival pasa eso, o sea, todo el mundo que hace el festival son apasionados del cine y el lugar desde el que trabajas cuando amas tu trabajo es tan maravilloso y tan generoso que y luego toda esa energía, claro, se fluye y te Sí, nutres de de ella. alguna manera es una fortuna que tu trabajo a veces no sea un trabajo, ¿no? Exacto, Que vaya más allá, ¿no? exacto. Quería Santi, Perdona, yo quería preguntarle a Marta, que por cierto me gusta muchísimo la descripción que has hecho de tu trabajo, qué significa ser actriz, ponerse en los zapatos de otro y intentar ver el mundo a través de su mente, de sus ojos. Pero yo te quería preguntar, Marta, ¿en qué medida fue importante para ti tu llegada a Madrid desde San Sebastián, en concreto a la escuela de Cristina Rota? ¿En qué medida Cristina Rota y ese mundo, esa forma de entender la interpretación y toda esa generación de actores que están vinculados a la escuela de Cristina, Joaquín Oristrel desde la dirección, etcétera, luego haces con él Sinvergüenza y otras, se llamaba Sinvergüenza, ¿no? La sí, película. Sí, sí, sí. ¿En qué medida Cristina Rota marca tu forma de entender la profesión? Pues absolutamente, absolutamente. Para mí, yo llegué a Madrid con ese deseo de niña de querer ser actriz, entro en una escuela donde de repente me encuentro con 300 actores y digo, Dios mío. Y ahí fue como una bofetada de realidad, ¿no? Porque yo llegaba pues desde la inocencia de niña de querer ser actriz y me encuentro con una realidad que es que muchísima gente quería ser actor. Pero luego también me encontré con una realidad que es que de 300 personas que entraron en la escuela, a cuarto curso solo llegaban 30. O sea, realmente la escuela era un filtro porque es una profesión muy vocacional, o sea, tienes que amarla. Pues es una profesión muy difícil porque tu instrumento de trabajo es tu cuerpo, tus sentimientos, tu vivencia, ¿no? Entonces es una profesión que o la amas o es muy dura, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Santi, perdona que me voy por las ramas, para mí fue fundamental Cristina Rota, porque para mí su enseñanza fue el aprendizaje de tener que comprometerte con tu oficio, del compromiso con tu oficio, de la búsqueda de la verdad. O sea, a mí Cristina me ha enseñado cosas que a día de hoy sigo aplicando, que le estaré eternamente e infinitamente agradecida porque han sido aprendizajes maravillosos, ya no solo como actriz, sino en la propia vida. Y para mí ese paso ha sido fundamental porque gracias a ella y gracias a su enseñanza soy la actriz que soy. También luego sumado a mi experiencia, ¿no? Pero ella me enseñó, pues eso, la búsqueda de la verdad, el compromiso, el que en el momento en el que te encuentras un obstáculo, llevarlo a tu terreno y trabajar con él, llevarlo a favor. O sea, un montón de cosas, de herramientas que han sido para mí fundamentales. Es que las escuelas de teatro tienen algo de sectas. Están la escuela de Cristina Rota, de William Layton, de Fernando Piernas. O sea, trabajan con un material tan sensible que es vuestra alma, vuestro físico, vuestra sensibilidad, vuestra fragilidad, que es muy normal encontrar esa intensidad de comunicación entre los alumnos y el profesor, que termina siendo casi un gurú que te ilumina el camino hacia la profesión. Es una cosa muy, muy loca. Es verdad que es muy loca y creo que yo no me atrevería a recomendar, o sea, cuando dicen, ¿qué escuela recomiendas? Me parece algo tan personal porque a mí la escuela de Cristina Rota me funcionó, vamos, 100%, pero conozco gente que no le ha funcionado y eso ha pasado en todas las escuelas porque es algo muy personal. Hay gente que no entiende determinados códigos o que le cuesta más entenderlos. Yo tuve la suerte que a mí me costó entenderlos, pero en el último curso me cayeron todas las fichas y a partir de ahí fue una maravilla, ¿no? Pero me costó porque, como tú bien dices, Santi, trabajas con cosas muy complejas y sobre todo que no estás acostumbrado a trabajar con ellas, porque tú vienes de la escuela donde hay un pupitre, un cuaderno y un boli, y entonces, claro, llegas ahí y es otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, de repente juegas ahora eres un perro, ahora eres un... Cosas que yo al principio decía, Dios mío, como se entere mi padre, me coge la oreja y me saca de aquí, ¿no? Pero luego al final, cuando entiendes todo y todo te encaja, te das cuenta del aprendizaje tan maravilloso que es, ¿no? Y luego otra cosa fundamental que aprendí en La Rota es trabajar, aprender de la crítica, que eso es algo que creo que tenemos que
que aprender en este país, que nos cuesta mucho, ¿no? Aprender de la crítica. Y a mí me parece fascinante. O sea, ella, su forma de trabajar era, tú salías a escena, hacías una escena, y luego había una crítica por parte, primero había una crítica, una autocrítica, ¿no? Ella te preguntaba, terminabas la escena y decía, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué crees que has hecho bien? ¿Dónde crees que has fallado? Primero había una parte autocrítica, luego había una parte crítica del grupo y luego te hacía ella una crítica. Y a través de la crítica tú aprendías, a través de tus errores, porque hay una cosa en la sociedad que es como que parece que el error es algo malo, ¿no? O algo a tapar, o algo no. Y realmente es al revés, o sea, realmente uno aprende a través de sus errores. O sea, el error es una herramienta maravillosa para poder luego hacerlo bien, ¿no? El error es la oportunidad de poder mejorar. Así. Y, y entonces esa forma de aprender a través de la crítica a mí me ha enseñado a poder ser crítica conmigo misma, a poder ser crítico con el otro desde un lugar no destructivo, sino todo lo contrario, constructivo. De un lugar de yo critico esto para mejorarlo, para la próxima vez hacerlo mejor. Y eso es verdad que cuesta y para mí fue algo maravilloso que aplico en mi vida y que me va muy bien porque insisto que el error te da la oportunidad de mejorar, ¿no? Es fundamental, está claro. Estabais hablando, yo tuve la suerte, a través de mi hermano, de visitarle varias veces en la RESAD, el estudio en la RESAD, ¿no? Y la sensación que me da un poco del ambiente que se vivía, entiendo que en todas las escuelas de interpretación será parecido, era como que era muy vivo, ¿no? Como que había mucha vida todo el rato por los pasillos, tal. No sé si exagero pensando en la serie Fama, ¿no? De la mítica serie, ¿no? No exageras para nada. Yo tengo el recuerdo de que, bueno, un poco lo contaba Joaquín Oristrel en Sinvergüenza. De hecho, cuando Joaquín Oristrel llegó a la escuela, él ya tenía un casting en la cabeza y tenía una idea, y cuando llegó y vio lo que era la escuela, dijo, ostras, no, yo aquí tengo que meter gente nueva. ¿Por qué? Porque él lo que recibió era una energía de pasión, una energía de pasión, de gente apasionada que amaba la interpretación, que deseaba dar ese paso que es muy difícil, que es el de la escuela a lo profesional, porque ese es el paso más complicado. Luego mantenerse también es muy complicado, pero ese paso es muy complicado, ¿no? Pero es verdad por eso, porque bueno, es un lugar donde utilizas tus sentimientos y tus vivencias para trabajar, donde la pasión está desbordada, donde la energía es, y luego también hay una gran competitividad, como en la gran mayoría de los juegos, ¿no? O sea, o en las competiciones de deporte. Aquí también, aquí hay una gran competitividad. Yo creo que en el deporte y en las artes hay una gran competitividad que si se entiende bien y si se utiliza bien es fabulosa porque te permite crecer, ¿no? Claro, claro. Antes decías que como actriz te metes en la vida de la gente, ¿no? Yo quería preguntarle a Santi que él como escritor, cuando escribe esos personajes, en este caso vamos a ir al personaje de Presentimientos de Marta, te metes también en esa vida y va una pregunta con otra, ¿no? ¿Piensas en Marta desde el principio de Presentimientos? ¿Cómo fue todo ese proceso? A ver, la primera parte, en el caso de Presentimientos ya sabes que es una adaptación de una novela, de una historia preexistente, por lo tanto los personajes y su mundo interior y como vectores dramáticos ya estaban marcados por Clara Sánchez. Pero respondiendo con un planteamiento más general, sin duda el trabajo de guionista tiene mucho que ver con el trabajo del actor, de la actriz. Consiste en ponerse en la piel de otras personas e intentar imaginar el mundo desde esa mirada con toda su forma de entenderlo, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. De hecho, yo creo que lo normal es encontrarse con guiones o con películas en las que todos los personajes hablan con la misma voz, que es la voz del autor, aunque cada uno dentro de su arquetipo. Hacer el trabajo de profundidad, el análisis de mesa, de coger a cada personaje, ponerle delante del conflicto, su situación dentro de esa órbita y por lo tanto a partir de esas coordenadas, dejarle que se exprese, entre comillas, libremente, ese es un trabajo de profundidad muy difícil y yo no digo que lo consiga siempre, pero cuando lo consigo sé que lo he conseguido porque de repente siento que el personaje de alguna forma está suelto.
ya no habla con mi voz, sino que habla con su propia voz. Y al hacerlo con su propia voz, me sorprende a mí. Yo soy el primer espectador de lo que está diciendo, lo que está haciendo. Y en alguna ocasión me ha pasado, estas cosas suceden, por desgracia, no tan frecuentemente como me gustaría, ¿no? Pero cuando suceden, realmente te emocionas. Yo me acuerdo una vez escribiendo el guión de Taxi, de la película que luego hizo Carlos Saura, que llegó Paz Sufrategui, mi chica, de trabajar, y yo estaba escribiendo, y entra al estudio y yo estaba llorando a mares, estaba conmovido. Me dice, Santi, ¿qué te pasa? Preocupada, que no entendía nada, ¿no? Que yo estuviera llorando solo mientras escribía. Y empecé a contarle con la voz temblorosa lo que le estaba pasando a Paz con el personaje de Dani en la historia. Evidentemente en ese momento los personajes estaban hablando solos. Pero para eso hace falta, yo creo, que un trabajo de introspección, de tomarse en serio la escritura de guión, de no dejarse llevar por los clichés, por los arquetipos, por tantas películas que has visto y que de alguna forma te han dejado un pozo y una huella que sin darte cuenta tiendes a repetir cuando escribes. Entonces es un trabajo de autentificación muy riguroso y muy difícil, y raras veces se consigue. En el caso de Marta con Presentimientos, yo admiro muchísimo a Marta Atura, creo que es una de las actrices más brillantes de su generación. No tuve plan A ni plan B, o sea, Marta Atura era la que yo quería para que hiciera el personaje de Julia. Me gustaba mucho lo que había hecho en cine. Coincidió cuando estábamos con la escritura de guión que Marta presentaba en el Festival de Mérida Antígona, creo que era. ¿Sí, Marta? ¿Antígona? Y fuimos Paz y yo a verla y nos deslumbró, nos encantó verla hacer un clásico tan difícil en un espacio tan intimidante como es el Teatro Romano de Mérida. Y bueno, la verdad es que yo hace tiempo que no veo la película, pero las veces que la he visto, creo que cuando mejor funciona es cuando está Marta en plano y cuando ella lleva las riendas de su personaje, porque, bueno, yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para reflexionar sobre la película con cierta distancia. Yo tengo la inmensa pena, a veces en el cine español conseguimos levantar proyectos a costa de ir contra ellos, a costa de abaratar los costes, de hacer una película que naturalmente debía de costar 4 millones de euros, pues que tenemos solamente 1.200.000. ¿La hacemos o no la hacemos? La hacemos. Y hacemos una película de 4 millones por 1.200.000. Y nos pensamos que la gente no lo va a notar, o que la película no lo va a notar. Sobre todo, que la película no lo va a notar. Y claro que lo notan. Presentimientos, bueno, yo evidentemente estaré muy agradecido a Gerardo Herrero y a la productora que la pudo poner en pie, pero siempre me quedará la espina de que conseguimos ponerla en pie a costa de quitar muchos procesos que son fundamentales. Por ejemplo, y Marta te lo podrá decir, no hubo ni un día de ensayos. No hubo ensayos en la película. Y yo estuve penando, me pongo malo solo de recordarlo, estuve penando ese menir con el que cargué como un Obelix esforzado durante toda la película, en no haber podido trabajar previamente con los actores, la construcción de los personajes. Afortunadamente Marta, y lo he dicho en algún otro foro, afortunadamente Marta, a falta de ensayos, ella también estaba, yo creo que estabas tú, Marta, con Chevy Muraday haciendo ese espectáculo de danza precioso que hacíais. Por distintas razones, o sea, quiero decir que también la producción, por abaratar costes, pues eliminó preproducción, ensayos, etcétera, pero también porque los actores cada uno tenía sus cosas y quizá no fue fácil compatibilizarlo todo. El caso es, bueno, que, como te iba a decir, Marta llegó a rodaje con el trabajo que debíamos haber construido en los ensayos, hecho por ella misma, consigo misma. Yo tengo la sensación de que Marta llegó con la construcción del personaje de Julia como si fuera una compositora. Ella llegó con la partitura del personaje articulada, con sus notas, con su pentagrama. Afortunadamente fue así, porque no me quiero ni imaginar si Julia no hubiera hecho este trabajo. Afortunadamente lo hizo, y yo me encontré dentro de las dificultades cuando decíamos acción, veíamos a Julia volar con un personaje muy difícil que transitaba entre la realidad, los sueños. Creo que hizo un trabajo extraordinario y siempre te lo agradeceré, Marta. Gracias a ti, Santi. Fue un lujo poder trabajar ese personaje
tan rico, ¿no? Que como dice Santi, volaba entre la realidad y la ficción, bueno, entre la realidad y el sueño y el ensoñamiento, y estaba siempre como en un limbo muy, muy complejo de actuar, ¿no? Pero bueno, y yo te agradezco a ti tu esfuerzo titánico, porque fue un esfuerzo titánico hacer una película, pues eso, con un presupuesto que no corresponde a la película, tener que quitar escenas o eliminar elementos que para ti eran fundamentales, es durísimo, fue un gran esfuerzo. Pero bueno, yo creo que el resultado es maravilloso y vamos, y bueno, y al final rodar una película es un esfuerzo siempre y es un trabajo titánico muchas veces. Pero bueno, luego te queda eso, el regalo de haber pasado por ahí, ¿no? Para mí fue un regalo esa película. La verdad que para mí, personas como Santi, personas que levantan sus propios proyectos, que hacen un poco el cine independiente de este país, para mí a día de hoy son mis héroes. O sea, eso es un esfuerzo titánico, o sea, brutal en ese aspecto, ¿no? Eso tiene un mérito increíble, increíble. O sea, dirigir una película con... Es que es verdad, no nos damos cuenta, ¿no? Me hace mucha gracia cuando la gente compara, no, porque el cine americano, y dices, bueno, es que es incomparable el cine americano porque, o sea, lo que cuesta, lo que ellos destinan solo a la promoción es con lo que nosotros hacemos una película. Entonces es como comparar no sé, es imposible, ¿no? Y ya quisieran los norteamericanos hacer el cine que hacemos nosotros con el poco dinero que tenemos. Y yo creo que eso tenemos que reconocernos, ¿no? Nuestro mérito y... No sé, a mí me apasiona el cine. Yo creo que el cine no tiene tampoco nacionalidades. Están las buenas historias y las malas historias, las historias bien contadas y las menos bien contadas. Y yo creo que tenemos que estar muy, muy orgullosos de nuestro cine y de la historia de nuestro cine, porque hay grandísimas películas y sobre todo hay grandísimas personas detrás para llevar a cabo, para contar estas historias y hacer este esfuerzo titánico. Lo que Sí, yo pasa creo es que sí que siento que el cine español, a diferencia de otras cinematografías como la francesa o la inglesa, eh, ha sido siempre una industria muy débil, muy raquítica, siempre en crisis. Hemos hecho películas, pero como te decía, en muchísimas ocasiones bajo costo, por menos dinero del que exigían. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora fascinado, no sé si habéis visto, lo recomiendo vivamente, la serie The Crown, la serie esta inglesa sobre la monarquía inglesa. Bueno, creo que cada capítulo de Crown costó una media de 10 millones de euros, cada capítulo. En España habrá que recordar que seguimos haciendo películas por no mucho más de 1,5 millones de euros, películas, cuando no, infinitamente por costes muy inferiores. Es muy difícil encontrar una película española hecha con una solvencia de producción que permita construir un espectáculo audiovisual poderoso. Así que, como decía Marta, hacer cine en España es siempre muy difícil. Estamos ahora en un momento de transición que habrá que ver qué sucede con las plataformas, porque sí que es cierto que la llegada de Netflix, de HBO, de Amazon, han dinamizado un muerto. Desde el cine español yo creo que estábamos en un momento realmente crítico, y llega Netflix, monta su central en la Ciudad de la Imagen, llega HBO, empiezan a producir y ahora mismo creo que hay un superávit de producción en el cine español extraordinario y se están produciendo muy buenos resultados. Hay películas, hay series que están muy bien y, bueno, Antidisturbios, las famosas que todo el mundo ha citado, pero que realmente hay que recordar que están muy bien, o Patria, este es el año de Patria, o Veneno, la Veneno de los Javis. O sea que, aunque solamente fuera por esas 3 series, ya merecería la pena el saldo de ficción de este año en nuestro audiovisual, ¿no? Pero es muy difícil hacer cine en España. Hay muchas carencias y hay muchos caminos para llegar a producir una película que están viciados en su propia formulación. En España, desde hace demasiados años, la decisión de si se hace o no una película depende de si tiene o no derechos de antena de las televisiones. ¿Y quiénes deciden los derechos de antena de las televisiones? Pues en muchos casos, yo que sé, administrativos o ejecutivos que quizá, no sé, no lo sé, que quizá buscan más el share que pueda tener luego la película cuando se emita, y para ello piensan que es importante que haya ciertos nombres en el casting de la película, aunque no correspondan, no sean adecuados
para los personajes que tienen que encarnar. Dice, no, pero aquí tiene que estar Dani Rovira, o tiene que estar Mario Casas, o tiene que estar... Ya, pero Mario Casas es un muy buen actor, pero es que el personaje tiene 50 años y Mario Casas tiene muchos menos. No, Mario Casas, pues ya le envejecemos. Entonces yo creo que ese tipo de decisiones también han malversado en muchas ocasiones la huella dactilar del cine español. Marta, vamos cambiando un poquito y siguiendo en tu trayectoria. Yo pienso que hay una película que lo cambia todo, ¿no? Bajo mi punto de vista, al principio, ¿no? Que es Azul Oscuro Casi Negro. Yo creo que esa película es incluso generacional, ¿no? En el que sales tú, en el que sale King, Raúl, Sí. y luego encima, además, la relación un poquito... He intentado buscar cosas, relaciones que hubiera con Octubre Corto, ¿no? En tu trayectoria. Y eso viene, de hecho, la historia nace de Física 2, del corto de Daniel Sánchez Arévalo, que realmente ganó el Goya, creo, y aquí y en Arnedo ganó varios premios. Ese portero que era el padre, ¿no? Pues en el corto ya sale, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerdas a aquella película? Si sientes que de alguna manera también a mí como Sí. espectador me marcó, ¿no? Sí, sí, sin duda, y sin duda también en mi carrera fue una película importantísima, ¿no? Hay como siempre en la carrera de uno hay como 3 o 4 películas que son muy importantes, ¿no? Y Azul Oscuro Casi Negro sin duda lo es para mí. Primero porque me llega un guión con un personaje que no me habían ofrecido nunca, o sea, ese tipo de personaje, pues bueno, pues porque yo cuando era jovencita tenía un aspecto muy dulce. Y casi siempre me habían dado personajes, bueno, pues más dentro de la dulzura, de tal, y de repente me llega un personaje que nada tiene que ver con eso, que tiene una profundidad y una vivencia muy grandes para su edad y que es muy distinto a lo que había hecho, ¿no? Y un guión que me leo y de estos guiones que no puedes parar de leer porque te atrapan, ¿no? Y luego, pues tuvimos la suerte de tener muy buena química en el rodaje entre todos. Bueno, la química entre Kim y yo surgió en el minuto 0, con Antonio también, con todos, ¿no? Y de repente, bueno, pues estas cosas que pasan, que surgió química entre todos, fue un rodaje donde todo fluía, con un personaje para mí maravilloso y nuevo. Y bueno, y tuvimos la enorme suerte de que gustó al público y gustó a la crítica, y a veces eso es difícil de conseguir, ¿no? Y que luego nos pasó también con Zelda, ¿no? Estas películas que de repente gustan a todo el mundo, a los espectadores, a los críticos, y dentro de España, fuera de España, en todas partes, como que tienen algo mágico que llega a todo el mundo. Y bueno, y tuve la enorme suerte de estar en esos proyectos y que me trajeron muchísimas, muchísimas alegrías. Pero bueno, también pasa, por ejemplo, yo tengo un recuerdo fabuloso de La vida que te espera. Para mí es una de las mejores películas que he hecho y fue una experiencia fascinante. Y sin embargo, esa película aquí en España prácticamente no se vio, que tiene que ver mucho con lo que hablaba antes Santi, ¿no? De que muchas veces en este país pues las estructuras han sido muy, muy raquíticas y no han favorecido películas. Pues esa película duró en el cine 2 semanas y no la vio nadie. Y luego cuando llegó a la tele, todo el mundo que la veía me llamaba y me decía, oye, qué maravilla de película. Pero esa película que aquí se vio muy poquito bueno, por lo que hablábamos antes, hizo un muy largo recorrido a través de los mejores festivales. O sea, yo tuve la suerte de ir al Festival de Berlín, competimos en la Berlinale, competimos en el Festival de Montreal, en Toronto. Yo viajé muchísimo con esa película y allí donde la llevábamos gustó muchísimo. Fíjate que una película tan local como unos paseos ahí en el Valle del Pas, ¿no? Pero fue otra de las películas para mí fundamentales porque también era un personaje fascinante y porque tenía algo de mágica, ¿no? Esa película también. Además estáis todos muy bien, está Luis, está Juan Diego, que está genial. Yo creo que es para mí, yo creo que es una de las mejores películas que has hecho tú, estás sobresaliente. O A sea, mí siempre, el otro día estaba hablando con un director y me decía, si tú tuvieras que darle a un director una película donde tú dijeras, este es el trabajo del que más orgullosa me siento, ¿cuál sería? Y yo creo que sería La vida que te espera. Lo que pasa es que me da pena porque fue hace tanto tiempo que digo, jolín, va a parecer que luego no he hecho nada interesante, ¿no? Que no es así. Pero tengo un recuerdo muy, muy especial de esa película, muy especial. Además vivimos 3 meses ahí en el Valle del Pas y fuimos pasiegos durante 3 meses literal. O sea, no bajamos a la civilización en 3 meses
y fue algo muy... Ahí sí que me metí en la piel de un pasiego 100% increíble, fue una vivencia maravillosa. Sí, sin duda es uno de los mejores Manuel Gutiérrez Aragón en esa película también. Sí, Santi, maravilloso. ¿qué? Manuel Gutiérrez Aragón habrá que reivindicarle siempre. Me da una pena que este hombre hace demasiado tiempo decidiera no volver a dirigir porque le necesitamos. Yo siempre que le veo se lo digo, le digo, Manolo, tienes que volver a hacer cine, o sea, no puede ser. O sea, alguien como Manolo tiene que seguir haciendo cine siempre, siempre, porque él es un director de los grandes, o sea, de los que le Yo creo sale que es el cine europeo. solo. Sí, sí. Sí. Santi, ¿tú qué personaje recuerdas más así de Marta? Que, Yo creo que esa película, la de Gutiérrez Aragón, a mí me fascinó. Y también estáis citando los grandes clásicos de Marta, pero también la trilogía del Baztán, me gusta mucho la composición que ha hecho del personaje. Era un personaje muy bonito y muy retador en el sentido de que tienes 3 películas para desarrollarlo, ¿no? Y un personaje que pasa por todo tipo de declinaciones. Y creo que Marta ha hecho un trabajo muy brillante, muy brillante. Y sí que me gustaría preguntarte, cuando tienes un personaje que hay que componer a lo largo de 3 historias, que es algo absolutamente excepcional en el cine español, una trilogía que ya parte como tal de origen, eh, ese trabajo que hiciste con Julia para Presentimientos, por ejemplo, me imagino que también lo hiciste aquí de un modo con un arco temporal mucho más abierto, ¿no? Y para ti tuvo que ser un placer enorme. Para mí fue un placer enorme y un reto increíble. O sea, creo que es el mayor reto que he tenido a lo largo de mi carrera, porque como tú bien dices, era un arco que abarcaba no solo una película, sino 3. Entonces, el trabajo de mesa, enfrentarme a ese trabajo de mesa era de unas dimensiones gigantescas, ¿no? Aparte, bueno, tuvimos la suerte de primero rodar una, pero es que la 2 y la 3 la rodamos a la vez, con lo cual yo me enfrenté a 2 películas a la vez, 2 películas donde estoy en cada uno de los planos, o sea, no libré ni medio día. Cosa que fue apasionante porque me apasiona mi trabajo y fue también agotador, pero estaba en todas y cada una de las secuencias porque la historia está contada a través de los ojos de Amaya Salazar, ¿no? Y para mí el gran reto era tener muy, muy claro ese recorrido. O sea, había un trabajo de mesa previo enorme por eso, porque tenías que tener muy claro el recorrido de este personaje que le posaban tantísimas cosas terribles, además. Y claro, al rodar las 2 películas a la vez y no tener la fortuna de rodar cronológicamente, porque igual en otro país hubiésemos podido hacer por lo menos un mínimo de cronología, aquí no, aquí era, llegabas al rodaje y decías, vamos a rodar la secuencia 83 del 2, la 104 del 3, o sea, locura absoluta, ¿no? Madre mía. Y, pero bueno, hice un trabajo de mesa, tenía muy claro que eso era la mayor dificultad a la que me enfrentaba, entonces hice un trabajo de mesa para tener ese arco muy, muy claro y saber dónde estaba el personaje en cada momento. Y lo he disfrutado mucho. Ha sido muy duro, uno de los trabajos más duros, pero he disfrutado muchísimo porque también el hecho de meterte en la piel de Amaya cada día durante 6 meses, 14 horas, cada día durante 6 meses, 14 horas, llegó un momento que ya sabía perfectamente, o sea, si de repente hubiese surgido una escena nueva, sabría perfectamente cómo habría actuado, qué habría dicho, qué habría... O sea, estaba tan metida en mí Amaya que en ese sentido también fue una gozada, ¿no? Me recordaba un poco el teatro, porque cuando sales al escenario en el teatro, sabes que te adueñas de tu trabajo y durante 2 horas vas a estar ahí volando en el escenario. Y era un poco esa sensación, ¿no? De decir, bueno, mi personaje está en mí durante 6 meses, ¿no? Y Oye, así, y cuando ruedas, como tú dices, no cronológicamente, un proyecto tan ambicioso de 3 películas, tú cuando lees el guión que te llega, lo subrayas y tomas anotaciones, te decía, hablaba antes con Presentimientos, que yo tenía la sensación de que habías traído tu partitura musical del personaje hecha, compuesta, o sea, esto es fa, esto es sol, esto es do menor, esto es tal. ¿Tú en tu guión haces algo parecido? O sea, porque te dicen, mañana vamos a rodar la secuencia 17A de la segunda parte de la trilogía del Bactán y tú tienes inmediatamente que decir, ah, vale, la 17A de la segunda parte, esto es fa menor.
Pues sí, bueno, primero agradecerte, Santi, tu sensibilidad y me hace mucha ilusión que veas esto porque la verdad es que es un trabajo muy bonito y muy duro y me hace mucha ilusión que lo veas y que me conozcas, ¿no? Así y que sepas que así actúo y es verdad, o sea, realmente en este personaje que era tan emocional porque le pasan cosas tan terribles, pues claro, yo no podía quedarme fría porque entonces no empatizas ni yo quería llevar al espectador de la mano conmigo, pero tampoco quería que emocionalmente fuera muy intenso porque también tanta intensidad genera un poco de rechazo, ¿no? Entonces era muy difícil encontrar ese equilibrio donde llevar contigo de la mano al espectador y a la vez no resultar de, ay, uff, ¿no? Porque le pasan cosas tan terribles todo el rato que dices, bueno, no puedo no emocionarme, pero tampoco tengo que graduar muy bien la emoción, ¿no? Y entonces sí que hubo un trabajo y en ese sentido Fernando, tanto Fernando como yo lo teníamos muy claro que había que graduar esa emoción y saber, a ver, ahora viene la parte donde se muere este personaje, entonces a ella le afecta mucho, pero durante 10 secuencias vamos a verla afectada, vamos a darle color o tonalidad a toda esta emoción, ¿no? Ahora viene otra emoción, vamos a darle tonalidad, diferencia a la otra, a la anterior, o sea, realmente es un trabajo minucioso y muy bonito, para mí maravilloso. Luego, además, estar tanto tiempo allí, ¿no? En el Baztán, que ahora de repente os habéis ido y habrán dicho, ¿dónde están? ¿No? ¿Sabes? ¿Dónde están los cómicos? ¿Dónde están estos? ¿No? Que estaban aquí todo el rato. Porque, y además, no sé si realmente la lluvia era de verdad o no era de verdad, pero está todo el rato lloviendo también, ¿no? Mira, la primera película, El Guardián Invisible, sucedía todo en 5 días de ficción. De esos 5 días llovía 4 y el quinto no llovía. Bueno, pues cuando estábamos rodando el quinto nos llovió, de verdad. Con lo cual, al final acabamos, toda la película era bajo el agua. Y esto, para quien no lo sepa, me gustaría contarlo porque la cámara recoge la lluvia cuando las gotas son muy, muy gordas. Entonces, es posible que esté lloviendo, pero tiene que llover muy fuerte para que la cámara recoja la lluvia, con lo cual siempre ponen aparatos de agua. Y estar rodando bajo la lluvia para un actor es como meterte debajo de una ducha literal. O sea, yo recuerdo de rodar escenas donde, ¡acción! Igual una escena que dura 10 segundos, no más. ¡Acción! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Corten! Y estar empapada, pero, con perdón, hasta las bragas. O sea, todo, empapados, empapados. Pero sabíamos que iba a ser así, sabíamos que era una película que teníamos que rodarla bajo el agua. Estábamos súper mentalizados y yo en esa película he aprendido algo muy importante, que es que todo está aquí. O sea, que si tú vas mentalmente preparado, porque yo no lo sufrí, a ver, no voy a decir que hubo días que lo pasamos mal porque había mucho frío, mucha lluvia, mucha noche y había momentos que lo pasabas mal, pero íbamos tan mentalizados al respecto, sabíamos que iba a ser así a lo largo de esas semanas y si tú tienes esto preparado, te puedes enfrentar a todo. Y, y te decía, ¿ya habías estado tú antes ya en el Baztán o no habías estado? De repente. Había estado en el Baztán, sí, porque bueno, yo al ser donostiarra lo tenía ahí muy cerca y es un lugar mágico y además a mí me recuerda a mi infancia. Yo iba mucho con mis padres de pequeñita y esos bosques con esos árboles de colores, con esos ríos donde el musgo, pues normalmente hay sitios donde el musgo está solo en la parte del norte, ¿no? No, aquí el musgo estaba en todo el tronco, en todas partes porque la humedad allí es increíble. Y luego, Pero bueno, era parte de la historia, o sea, claramente el Valle del Baztán es un personaje más de la historia a eso. y teníamos claro que era un personaje más y que estaba ahí, presente y omnipresente. Porque además realmente todas esas historias de las brujas y todo esto es algo bueno, que ha pasado, que es historia del Baztán, y yo entiendo que además el ambiente de ese verdor, de esa humedad, de esas nieblas, ¿no? De alguna manera también teníais que sentir la historia ahí, ¿no? De decir, Claro, exactamente. Es que la historia nace de eso, o sea, la historia que escribe Dolores nace de eso, de ser consciente que vives en un lugar que la gente que somos del norte lo tenemos muy claro, ¿no? Es esta cosa de estar siempre bajo una nube, en oscuridad, en lluvia, en mojado, en verde, todo eso. Y de hecho, la mitología del Baztán y la mitología
tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esas sensaciones atmosféricas que daban miedo, que se generaban y que daban lugar a toda esta mitología maravillosa que afortunadamente ha sabido convivir con la religión, porque es muy difícil que donde entra la religión conviva la mitología, y sin embargo en el norte, en general en todo el norte de España, la mitología y la religión han sabido convivir perfectamente. Y siguen como muy presentes, ¿no? O sea, a día de hoy hay mucha gente que sigue creyendo en esa mitología. Y de hecho esa es la historia, ¿no? de Dolores, o sea, cómo esa mitología entraba en la gente y a muchos de ellos pues les atrapó, ¿no? Oye, yo tengo más preguntas, Chechu. Se me ocurren Ya. preguntas para Marta. Oye, Marta, ¿te gustaría hacer comedia? ¿Por qué en general te pedimos drama a los directores? No lo sé, la verdad, a mí me encanta la comedia, me encantaría la comedia me parece uno de los géneros más difíciles que hay. Pero y a mí me encantaría, además los actores no tenemos que tener presente el género, yo creo que en cualquier tipo de género el personaje siempre sufre, incluso en las comedias, ¿no? En la comedia es comedia porque el personaje sufre esa situación, ¿no? Y eso es lo que genera la risa. A mí me encantaría hacer comedia. He tenido la suerte de hacer no mucha, es verdad que no he hecho mucha, pero sí que he hecho alguna. Sinvergüenza la considero una comedia. Sexo fácil, películas tristes, también es una comedia romántica maravillosa. He hecho poquito, pero he hecho. ¿Y por qué? Yo creo que tiene que ver con que en este país, como que cuando haces algo mínimamente bien, ya siempre te llaman solo para eso, ¿no? Y es una pena porque los actores podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Desde luego. Oye, y otra pregunta. ¿Tú creo que vas a dirigir un cortometraje o estás en ello? Yo soy de la teoría de que en cada actor o en cada actriz hay un director agazapado. Tenéis un punto de vista sobre los procesos de construcción de una película muy minucioso, tenéis más datos que nadie, tenéis toda la información, estáis ahí esperando vuestro turno y veis cómo el director de fotografía ilumina, cómo todos los jefes de departamento hacen su trabajo y seguro que todo eso se impregna en tu mirada y en tu cerebro y sacas conclusiones. Y no es casual que muchos actores y actrices terminen dirigiendo. Entonces, me ha contado un pajarito que vas a dirigir un corto y me parece muy bien. Te doy la enhorabuena y me gustaría que Gracias, te Santi, te adelantaras cosas. ¿Qué va a ser Sí, la eso? verdad es que tengo muchas ganas de dar ese paso, me haría mucha ilusión. Me parece súper bonito lo que has contado porque es así. O sea, fíjate qué curioso que en un rodaje, que es un trabajo en equipo, como he dicho antes, de muchísima gente, todos trabajan y cuando todos trabajan, los actores estamos esperando que todos hagan su trabajo. Y cuando todos han terminado de hacer su trabajo, somos nosotros los que trabajamos. Así Entonces, es. nosotros somos los espectadores de todos los gremios y los gremios son espectadores de nuestro trabajo cuando se da la acción, que somos nosotros los únicos, bueno, no los únicos, porque también trabaja la Una cámara, maravilla. pero es verdad que existe ese momento tan bonito donde puedes trabajar a los demás equipos poniendo cada uno su parte del trabajo y te vas nutriendo, ¿no? Y vas aprendiendo mucho. Y llega un momento que a mí me ha pasado que dices, jo, quiero dirigir, quiero ponerme detrás de la cámara y quiero ver, como se dice en inglés, the big picture, ¿no? Ajá. Y me parece fascinante, me parece un trabajo fascinante. Y entonces, bueno, pues quiero empezar con un corto para ver cómo me manejo, porque luego mi idea es pues ir a un largo. ¿Qué, Qué bueno. qué consejos le das, Santi, para eso? Es- Algo rápido. No, no hay que darle ningún consejo a Marta. Ella tiene muchísimas más herramientas que yo. Yo he dirigido 2 películas a lo largo de muchos años. Ella ha trabajado en muchas películas a lo largo de ese tiempo. La escuela de cine a la que ha asistido ella ha asistido a muchas más sesiones de escuela de cine que yo. Así que si yo vuelvo a dirigir una tercera, le tendría que pedir a ella consejo probablemente. no, de eso nada. De todas Cuando lo vaya a hacer, nos tomaremos unos vinos y nos contaremos cosas que nos servirán. De todas formas, eso que decía Isabel Coixet de abrazar la niebla, para referirse a este momento en el que las mujeres por fin estáis empezando a tomar el control del relato, a contar historias desde un punto de vista, desde un planteamiento femenino,
porque hasta ahora seguía siendo excepcional. Estaba en nuestro país, estaba Itziar Bollaín, Isabel Coixet y tal. Y ahora hay una camada, hay una generación de miradas de mujer muy jóvenes, muy bonitas, y que tantísimo necesitábamos. En ese abrazar la niebla, estamos todavía en un momento donde hay que seguir avanzando para que eso se regularice, se normalice, pero ¿cómo te ves en ese abrazar la niebla que dice Isabel Coixet respecto a las miradas de mujer en el cine en general? Bueno, es que estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que esto tiene que ver mucho con eso, que venimos, tiene que ver mucho, y de hecho mi paso también a la dirección tiene que ver en mi búsqueda constante de personajes femeninos. O sea, yo siempre estoy leyendo y buscando personajes femeninos interesantes porque, bueno, pues yo a lo largo de mi carrera he tenido la enorme suerte de no parar de trabajar y hacer personajes muy interesantes, pero también he notado una gran falta de personajes femeninos. O sea, yo conviví muchos años con un actor al que le llegaban muchísimas películas y a mí no tantas. ¿Por qué? Porque casi todas las películas estaban contadas siempre a través de una mirada masculina. Entonces, hemos sentido ya la necesidad de contar, hemos visto que cojeaba, ¿no? Porque el cine es un reflejo de la sociedad, tiene que ser un reflejo de la sociedad. Y la sociedad está formada por hombres y mujeres, y eso es así. Entonces, faltaba una pata, ¿no? Estaba coja, la narrativa estaba contada solo desde una mirada. Mayoritariamente. Entonces yo creo que lo que ha sucedido es eso, que como las cosas han cambiado afortunadamente, como afortunadamente la mujer ahora es libre, ha decidido contar su historia desde su punto de vista. Y es fundamental que en las películas exista un punto de vista femenino, en las películas, en las novelas, que, bueno, nosotros al final nos dedicamos, yo siempre lo he dicho, nos dedicamos a contar historias, nos apasiona contar historias porque a través de esas historias nos conocemos, ¿no? Y nos reconocemos y nos invitamos a la reflexión, invitamos al diálogo, generamos empatía, generamos criterio propio, se generan cosas para mí muy importantes para una sociedad. Y da igual si la historia está contada a través de una película, de un corto, de una obra de teatro, de una novela, al final es el relato lo que importa, ¿no? Y es muy importante que el relato se cuente a través de una mirada masculina y una mirada femenina. Y tiene mucho que ver con lo que tú contabas, Santi, que de repente las mujeres ahora son libres y dicen, bueno, ¿y dónde está mi historia? ¿Por qué no se ha contado esta historia desde mi punto de vista? Vamos a hacerlo. Y estamos empezando a hacerlo y de hecho este deseo de dirigir tiene que ver con eso. En mi búsqueda de personajes femeninos interesantes encontré una obra de teatro maravillosa que dije, quiero hacer esta película. Estoy teniendo problemas con los derechos y es posible que no la pueda contar, pero da igual porque ya me ha despertado el deseo de eso, ¿no? Encontraré otra donde exista un personaje femenino interesante que cuente algo que hasta ahora no se ha contado a través de esa mirada y que me parece importante que se haga, ¿no? Qué bonito escucharte, Marta. Sí, la verdad que es una gozada escucharte, lo bien que lo explicas todo y encima estoy muy de acuerdo en casi todo o en todo lo que dices. Pero respecto a esto que decís de directoras y de las mujeres en el cine, nosotros eso lo vamos palpando un poquito antes desde el corto, en el Festival de Cortometrajes. Lo vamos palpando un poquito antes. De hecho, este año... no la mitad, pero casi la mitad son directoras y cada vez nos llegan más cortos de directoras, directoras fantásticas que hacen cosas maravillosas. Ayer tuvimos la suerte de tener aquí a Ona Milá, que acaba de hacer un corto que se llama Lea, y le acompañaba a Greta Fernández. El año pasado un corto maravilloso, no sé si lo pudisteis ver, Sub de Sindria, que es un corto que os lo recomiendo, que ganó el Goya además. Bueno, escucha, ese corto ha ganado el premio versión española que se emite este domingo. Mira. Así que es versión española especial, concurso de cortometrajes iberoamericano con las GAE, porque vais a poder ver ese corto que es una auténtica maravilla. Qué bueno. Pues yo lo quiero ver, que no lo he visto, o sea, que genial, gracias. Está dirigido por una chica que se llama Irene Moray, que es de Barcelona, y es de verdad, o sea, recomendable 100%, una auténtica maravilla. Bueno, quería también hablar un poquito de proyectos que tanto Marta como Santi que nos cuenten un poco. Ya has dicho que estás con un corto, pero ¿qué más hay por ahí?
Bueno, pues en este tiempo de confinamiento donde se ha parado todo un poquito, escribí la adaptación de esta obra de teatro tan maravillosa, que bueno, eso es un proyecto que tampoco puedo hablar mucho porque como te digo, no sé si se va a poder hacer, pero he estado con eso muy apasionada porque de repente me ha despertado el gusto por la escritura, me ha parecido apasionante estar ahí escribiendo un guión, realmente es una adaptación que no es lo mismo, ¿no? Ya a partir de una historia ya muy potente y adaptarla no es lo mismo que crear una nueva, ¿no? Pero bueno, como estoy empezando, he dicho voy a empezar por aquí porque como decía Santi, no es nada fácil, o sea, es un trabajo muy difícil, de gran profundidad y donde tienes que, bueno, tener mucha sabiduría, ¿no? Y estoy empezando eso, pues he empezado con una adaptación, luego escribí el corto, digo, venga, para allá dar el paso. Y bueno, y tengo una peli ahora a principios de año que se ha retrasado también, se ha ido retrasando este año constantemente. Es una película de un director novel que vamos a rodar en Suiza y que me apetece muchísimo con Francesc Garrido, que nunca he trabajado con él y que me apetece muchísimo porque es un grandísimo actor. Y tenía muchas ganas de trabajar con él y de repente pues este año tengo la suerte y bueno, con muchas ganas, la verdad, tengo muchas ganas, tengo mono de rodar, llevo muchos meses sin rodar y tengo absoluto mono. Y Santi, ¿tú qué tienes por ahí? ¿Qué estás Yo haciendo? estoy escribiendo una miniserie de televisión con una muy buena amiga que se llama Daniela Zegerman, que seguro que Marta recuerda porque hiciste una película con ella, ¿no? Hiciste... Efectivamente, sí, mira, otra comedia que no me venía, sí, sí. Y estamos escribiendo una historia que me hace muy feliz. Escribir con una mujer que nunca había escrito un guión mano a mano con una chica. Y se titula El Jardín Prohibido. Cuenta los últimos meses del franquismo desde la mirada de una niña que es la hija de la jefa de camareras de Carmen Polo de Franco. Así que viven en el Palacio del Pardo tabique con los Franco. Mientras Franco agoniza y España está desesperada, una niña de 13 años se mueve por los pasillos de Palacio buscando su propia sombra, por decirlo de alguna manera, ¿no? De algún modo sería, si Vida y Color contaba ese periodo de final del franquismo desde la mirada de un niño de extrarradio, esta sería la cara de la misma moneda. Vida y Color era la cruz y El Jardín Prohibido sería la cara de esa moneda, contar el final del franquismo desde una mirada infantil. Y por otra parte, durante la pandemia, como no había otra cosa que hacer, me puse a escribir un guión y insospechadamente me salió del tirón. En apenas un mes tenía ya una primera versión, se titula Quebrantos y es una historia, como te avanzaba antes, Chechu, que por definirla de un modo epatante, diría que es una mezcla entre el espíritu de la colmena y la matanza de Texas. Qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno. Qué maravilla. Porque además recuerdo que justo a ti te tocó el comienzo de la pandemia, Santi, con Sánchez y Carbonell ahí mismo, ¿no? O sea, Fue, se fue cortó el programa. tristísimo, fue tristísimo porque estábamos en Sánchez y Carbonell en un momento maravilloso, como de despegue, ya habíamos cogido la velocidad crucero, nos acababan de confirmar que seguíamos una segunda temporada sin parón, o sea que íbamos a seguir hasta julio con el programa. La semana siguiente, el programa que ya no se emitió, estaba comprometido que venían al plató a actuar en directo la Compañía Nacional de Danza, que para mí era un sueño largamente perseguido, que en un programa de entretenimiento de televisión actúe una Compañía Nacional de Danza. Venía Moses Somni, que es un músico que me maravilla. Estábamos felices y de repente llega la pandemia y es como Chernóbil, como si hubiera estallado de repente la bomba atómica y tuviéramos que salir todos por patas de la redacción y el último programa lo hicimos prácticamente bajo mínimos. Muchos de los invitados se cayeron en el último momento porque no se atrevieron a viajar. Afortunadamente, gracias, por ejemplo, a Isabel Coixet, que Recuerdo que Isabel Coixet lo dijo, que sí que venía y vino desde Barcelona exclusivamente a hacer el programa cuando ya estaba el país confinado, pero lo hicimos in extremis y es una experiencia que tenemos ahí, un amargor de boca muy triste, el que Sánchez y Carbonell se tuviera que despedir de ese modo tan abrupto. Pero bueno, yo confío en que la vacuna ya está aquí. Yo creo que sí, que todos tenemos la sensación de que el final del túnel
está ahí, que ya vemos la luz. Confío en que esta primavera la situación realmente se normalice y todos estemos vacunados y podamos volver a salir a la calle y abrazarnos. Tenemos una sed de abrazos, ¿no os parece? Yo tengo unas ganas de abrazar a todo el mundo. Como cuando vas por Nueva York, que hay gente que te dice, dame un abrazo. Y yo voy a salir con un cartel diciendo, dame un abrazo. Tengo unas ganas de abrazar y de besar y de bailar y de celebrar los rituales colectivos a los que estábamos acostumbrados y no valorábamos, como ir al cine, ir al teatro, ir a la FNAC a comprarte un libro. Se me pone la cara de gallina solamente de pensarlo. Qué bueno. Bueno, pues creo que no sé si queréis aportar algo más. Yo creo que la charla... Bueno, aquí preguntan por Facebook, que quizás es algo que no hemos hablado todavía, es si extrañas hacer teatro. Bueno, ¿cómo ha sido tu relación? ¿Cuánto tiempo has dejado de hacer alguna vez teatro realmente? Uf, pues no sé, la verdad es que nunca lo he pensado así, pero yo siempre he tratado de no dejar el teatro mucho tiempo. O sea, realmente, como decía antes, el teatro es el lugar donde un actor se adueña de su trabajo, ¿no? Y puede, porque claro, el cine, que a mí me apasiona, o sea, a mí cuando me dicen, ¿qué prefieres, cine o teatro? Yo sería incapaz de elegir porque los dos son para mí magia pura, ¿no? Y realmente la esencia de la interpretación es la misma, ¿no? En los dos. Lo que pasa es que en el cine la técnica está muy presente y en el teatro lo maravilloso que tiene el teatro es que como no existe la técnica te adueñas, ¿no? Y sales a escena y durante 2 horas vuelas y eres ese personaje, ¿no? Y nada te interrumpe. Es entrar en la piel de un personaje durante 2 horas o 2 horas y media, lo que dure la función, y es realmente mágico, y creo que en el teatro es donde un actor realmente crece. O sea, donde se adueña su trabajo y puede crecer y puede hacer un trabajo profundo, en profundidad y crece. Y creo que el teatro, los actores siempre tenemos que volver al teatro para alimentarnos, nutrirnos, crecer y luego volver a otras cosas, ¿no? Entonces, siempre he intentado que no haya mucho espacio entre una función y otra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la última vez que hice teatro, es que al final la pandemia ha supuesto un paro muy grande en el teatro también, o sea, se ha dejado de hacer. Entonces, pues van a hacer 2 años que no hago, y creo que sí, el máximo tiempo que he estado sin hacer teatro. Y lo último que hice fue una función con Miguel del Arco que se llamaba Ilusiones, una función maravillosa, y estoy deseando volver a subirme a las tablas. Porque es verdad que teatro he hecho poco porque he hecho siempre cosas muy especiales para mí, porque bueno, como he tenido la gran fortuna de tener siempre ofertas en la mesa y he podido elegir, al final el teatro he elegido cosas muy, para mí muy especiales y muy importantes que me han ayudado mucho a crecer como actriz. Muy bien. Bueno, pues como Santi ya sabe, desde hace años Octubre Corto es su casa y sus proyectos siempre tienen cabida en el Octubre Corto, no necesariamente para estrenarlo. Recuerdo que de Vida y Color, que se estrenó en Valladolid, si no me confundo, ¿no? Y Valladolid va pareja de Octubre Corto, la pusimos al final del recorrido y fue un pase muy bonito porque recogimos los premios, recogimos todo el pozo que había dejado, ¿no? Pues de esa manera, que Santi sabe que es su casa, que sepas tú también, Marta, que es tu casa, que estamos aquí para lo que te podamos servir con el corto, con lo que necesites, y que evidentemente estamos muy, 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 muy felices de haberte dado este premio, y estoy seguro que nos tomaremos la revancha con vino, que Por además... favor. Además no lo hemos dicho, pero bueno, ahora ya lo decimos. Santi era tu sorpresa, una de tus sorpresas que ibas a tener al venir a Arnedo, ¿no? Bueno, ha sido una sorpresa igual. Yo de verdad os agradezco enormemente, me hace muy feliz porque ha sido un año muy duro y de repente para mí lo estoy viviendo como un regalo. Vuestro cariño ha sido maravilloso, me ha llegado y bueno, como apasionada de mi profesión, siento una gratitud inmensa a vosotros y a los festivales que ayudan, apoyan y sobre todo a este festival de cortos, ¿no? Octubre Corto, que bueno, porque al final los cortos son la gente que está empezando, ¿no? Y el apoyo a esa gente es fundamental. Y si además a los que ya llevamos tiempo nos recibís así y nos abrazáis así, pues vamos, o sea, yo estoy inmensamente agradecida, de verdad, muchas gracias por todo y por vuestro cariño y espero que la próxima vez pueda ir allí y tomar unos vinos con vosotros y celebrarlo todo. Seguro Muchas que enhorabuenas, Marta.
A mí me ha hecho feliz volver a encontrarnos. Hacía tiempo que no nos veíamos y Es verdad. me gustó mucho escucharte. Piensas muy bien en cine, tienes una mirada muy bonita. Te auguro grandes éxitos como directora. Te deseo lo mejor como siempre y espero que volvamos a encontrarnos por el camino. Y a ti, Chechu, pues muchas gracias. En efecto, Octubre Corto es mi casa, siempre lo he sentido así y espero volver en cuanto haya ocasión. Gracias a todos. Igualmente, Santi, también, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme volver a coincidir contigo, que hacía un montón que no nos veíamos y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Y bueno, eso, que celebremos, que tengamos muchas cosas que celebrar. Y bueno, pues en fin, un placer enorme teneros a los dos, escucharos, hablar de vuestra profesión, que de alguna manera estáis dando una clase magistral de cine que al final la experiencia lo da mucho más, ¿no? Y decirte, Marta, que estos días recibirás unos zapatitos que tan fantásticos que nos da nuestro patrocinador, Callahan, que me los dieron ayer y te los mandaremos estos días. Y Muchísimas nada, gracias. Muchísimas gracias por los zapatos, por el vino, sobre todo por vosotros, por invitarme a vuestra casa y por vuestro cariño. De verdad, gracias de corazón, lo agradezco enormemente. bueno, pues nada, nos citamos para otra ocasión. Santi, si finalmente vienes a La Rioja, el domingo ponemos los europeos, si te apetece. Y un beso fuerte y gracias a todos y a toda la gente que nos ha estado siguiendo en Facebook, que han sido muchos. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Venga, chao. Chao. Espera, voy a... Lo corto. Bueno, ¿qué tal, Chechu? Muy bien, ¿no? Bien, muy bien, bien. Bien, voy a esperar un segundo, voy a cortar el ¿cómo? No sé, a ver. Esperando que salgo directamente del programa. No sé. A mí me ha gustado mucho escuchar a Marta. Sí, la verdad que es una gozada, ¿eh? Es una gozada. Ha estado muy bien y cuenta muy bien las cosas y lo siente mucho, ¿sabes? Lo dice y lo siente de verdad. Me ha encantado. Lo siente de verdad. Así que gracias por esta oportunidad. Nada, y para mí un apoyo fenomenal que estés siempre ahí, ¿sabes? O sea, eso es maravilloso. A mí me da mucha más tranquilidad porque tú te manejas mucho mejor que yo en estas cosas ¿Qué dices? y Lo has hecho muy bien. me da tranquilidad tenerte ahí. Me da tranquilidad. Bueno, Bueno, amigo. a ver si nos encontramos en persona. Cachis 10. Sí, si no ahora estos días, pues pronto seguro. De dejar de vernos no nos vamos a dejar, aunque sea de vez en cuando, pero nos vemos. Bueno. Santi, te quiero. Igual, chao. Chao, Santi. Adiós, Sara.